Muy buenas noches, iglesia. Qué placer que estén conectados una vez más este miércoles de reflexión. Este miércoles vamos a dar continuidad a lo iniciado el domingo y hoy específicamente vamos a hablar de buscar el consejo bíblico. Si bien es cierto, el fin de semana profundizamos en cuanto a la búsqueda genuina del Señor. El Señor puede hablarnos a través de su palabra y también puede hablarnos a través del consejo, pero ¿cómo distinguir entre el consejo bíblico, el consejo humano, ¿verdad? El consejo que tiene una base diferente a lo que es, lo que es la enseñanza bíblica? En ese sentido es importante para nosotros poder identificar algunos elementos básicos del consejo. Primero que hay que tener claro es que el consejo bíblico inicia con la certeza de la salvación. Yo difícilmente voy a pensar que una persona va a tener un efecto deseado con el consejo bíblico cuando aún no ha recibido a Cristo. Así que si una persona se acerca contigo a buscar consejo, que estaríamos hablando de la dualidad en cuanto a si eres un buscador del consejo o eres el que da el consejo. En ese sentido, todos estamos habilitados para aconsejar siempre y cuando aconsejemos de acuerdo a lo que la palabra enseña. Sin embargo, por excelencia, el Señor ha dejado al liderazgo, a los hermanos maduros en la fe, para que sean ellos los que sean buscados para solventar este tipo de consejos. Una vez una persona me preguntaba, oye, pero ustedes son todólogos en cuanto al consejo. Si les piden consejo sobre la familia, dan sobre la familia. Yo lo entendería porque son padres de familia. Si les piden sobre finanzas, dan sobre finanzas. Si les piden sobre trabajo, dan sobre trabajo. Si les piden sobre comportamiento, sobre educación de los hijos, etc. Son todólogos y en realidad no es que lo debes saber todo, ¿verdad? Sino que debes conocer cuáles son los principios y poder identificar cuál es la necesidad de la persona para conducirla hacia el principio. Entonces, uno de los primeros principios básicos de la consejería es tener la certeza de la salvación. Si la persona todavía no tiene certeza de la salvación, deja el consejo para otro día y concéntrate en la salvación. Y entonces, explícale el plan de Dios y puedes mostrarle a la persona que su necesidad más apremiante no es la que posiblemente lo trajo al consejo. Su necesidad más apremiante es que conozca a quien le puede resolver su problema y sobre todo quien puede resolver lo más complicado que en la vida puede suceder, que es su destino eterno. Porque la Escritura dice en el libro de Romanos que todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y ante esa realidad, únicamente la salvación a través del perdón de pecados, por medio de Jesucristo y a través de recibir por fe ese regalo de la vida eterna, lo que le conocemos como la gracia del regalo inmerecido. Entonces, cuando las personas te has asegurado que la persona es una persona que ha nacido de nuevo, entonces puedes permitirte hablar de lo espiritual para que pueda haber un discernimiento espiritual, bajo la premisa de que las cosas espirituales se disciernen con el Espíritu y el Espíritu llega a nosotros en el momento de la conversión. Por eso, cuando el libro de Efesios dice que a todos los que escucharon el Evangelio de la verdad y lo creyeron, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí está el Espíritu. El Espíritu es el que va a permitir que el principio no sea locura para las personas, porque también lo dice la Escritura, que a los que no le conocerán, el Evangelio les parecerá locura. Entonces, no puedes tratar de sembrar en un terreno donde no habrá un resultado de aplicación de acuerdo a principios, si es un consejo bíblico lo que la persona está buscando. Si la persona lo que quiere es tu opinión,
lo que quiere es tu experiencia, entonces no está buscando un consejo, quiere escuchar, está explorando qué es lo que hay en el ambiente y no precisamente está buscando un consejo. Se supone que en la vida cristiana, cuando tú buscas al consejero, tú quieres dirección con respecto a eso. No es que alguien te va a tomar decisiones por ti o alguien te va a decir lo que tienes que hacer. Simplemente te va a exponer ante el principio y tú decides lo que quieres hacer. Así como todos los personajes de la Escritura, algunos decidieron escuchar al Señor y otros decidieron escuchar a los hombres. Esa opción la seguimos teniendo abierta todo el tiempo. Segundo principio que debemos tener en cuenta en la consejería es la empatía con el necesitado sin tomar partido del conflicto. A veces quien va a llegar a pedir consejo contigo puede ser tu hijo, puede ser alguien muy cercano de tu círculo y puede llegar a pedir consejo por una situación en la cual has sido afectado emocional o física o laboral o cualquier otro espacio de su vida. Y entonces tienes que escuchar con empatía, pero sin tomar partido, sin hacerte parte del conflicto, porque eso te va a perder, la objetividad y te vas a concentrar en los sentimientos más que en los principios. El otro principio básico es escucha completamente el caso sin ponerte a fabricar la respuesta. Cuando las personas vienen a la consejería y debes tener un oído atento a escuchar completamente, no lo interrumpas, no le cuentes una historia en medio de su tragedia. Permite que la persona pueda explicarte con amplitud cuál es su situación y entonces deja que sea el Señor quien ponga palabras en tu boca o que te lleve al principio que vas a tocar. El consejero no resuelve, el consejero acompaña al necesitado a escuchar la voz del Señor. Y eso es una cosa muy importante, hermanos. A veces tú puedes decir, voy a ir a buscar a tal consejero porque él es un especialista en finanzas y por eso es que tengo que ir a hablar con él de finanzas. Pues puede ser un experto en finanzas, lo cual no le quita ningún mérito a su amplio conocimiento en el área financiera, pero en realidad tú lo que quieres es el principio, tú lo que quieres es la instrucción, tú lo que quieres es el mandato, tú lo que quieres es lo que el Señor dice con respecto a ese tema y luego pues posiblemente podrá hacerlo mucho más pragmático, mucho más práctico también su experiencia profesional en esa materia. Pero sobre todo a lo que vamos es al principio, no a que te den el ABC de resolver tu problema. Eso es lo que el Señor va a hacer. Por eso es de que muchas veces cuando el aconsejado viene y le dice, vamos a buscar al Señor juntos, no es que le estás diciendo, no tengo nada que decirte, sino que le estoy diciendo, lo más importante que tengo que decirte es que debemos buscar al Señor en esta situación para que sea el Dios quien muestre cuál es la ruta, cuál es el camino. Y lo otro es que debemos usar las disciplinas espirituales como armas contra el mal, ¿verdad? La oración, el ayuno y todas estas disciplinas espirituales, la búsqueda del Señor, deben ser armas espirituales contra el mal. El Salmo 1, verso 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Este Salmo 1.1 empata perfectamente con lo que enseñábamos el domingo de no debes crear alianzas con personas que no temen al Señor, sobre todo cuando son cosas tan delicadas que podrían ser determinantes para tu vida, tu desarrollo personal, familiar, etcétera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en cualquier momento eso se va a revertir, eso va a haber, y puede ser alguien muy cercano tuyo, puede ser alguien muy amado, ¿verdad? Pero el Señor quiere que sigas el principio y no a las personas. Hay otro proverbio que quiero compartir con ustedes que es el Proverbios 1:3 y dice, para recibir el consejo, dice, de prudencia, justicia, juicio y equidad.
Miren qué interesante. Para recibir el consejo de prudencia, juicio, justicia y equidad. Aquí es importante porque esto nos da el balance con lo que debo aconsejar o la expectativa de lo que debo esperar. Conseguir un consejo que sea alineado con prudencia, justicia, juicio y equidad. Y esto enmarca todos los principios de la consejería que acabamos de mencionar. Hermanos, esto es sumamente importante, sobre todo porque en la vida cristiana no hay nadie que ya haya llegado y que no necesite ser guiado. Todos siempre vamos a necesitar que hayan hermanos mayores arriba nuestro, a los cuales ir a buscar para recibir cuidado, consejo y dirección. Una de las enseñanzas profundas que nosotros como familia hemos tenido a través de los años, y sobre todo porque hemos vivido en diferentes países, es que cuando hemos llegado y nos hemos mudado a un país diferente al de nuestra nacionalidad, es que hemos ido directamente a buscar a los líderes de nuestra iglesia, a los pastores de nuestra iglesia, a decirles que estamos en el lugar, que estamos no solo para servir en la iglesia, sino que queremos someternos al cuidado y al consejo de liderazgo. Miren, esto es un acto importante que a veces va a contrastar contra esa autosuficiencia con la que en la mayoría de los casos hemos sido creados muchos de nosotros. Y considerar que nosotros tenemos bajo control las cosas o que podemos o que debemos resolver para luego contarles a otras personas cómo nos ha ido. Buscar el consejo es un acto de humildad, es un acto de humildad donde yo busco, bien sea la dirección por causa de que no sé qué hacer, ¿verdad? O la confirmación por causa de que ya tengo en el corazón qué es lo que quisiera hacer en este tema y quiero ir a escuchar el consejo, porque el principio dice que en la multitud de consejos ahí está la sabiduría, pero no se refiere a la multitud de muchos consejos sin principio. Está hablando de los consejos, cuando el consejo es bíblico, con palabras más o palabras menos, vas a encontrar el mismo referente. ¿Por qué? Porque estamos aplicando el mismo principio. Tú vas a ir con un líder, vas a ir con otro, y entonces deberías de escuchar algo similar si están apelando al mismo principio. Entonces, en ese sentido, no habrán diferencias sustantivas. Y tampoco pongas la mirada en que si tiene el perfil que a ti te gustaría para que pueda darte este consejo. Y si no, veamos, por ejemplo, la vida de Pablo. ¿Cuántas personas se acercaron a Pablo? Incluso iglesias enteras, como la iglesia la iglesia de Éfeso, solicitaban, y la iglesia de Corinto solicitaban consejo sobre temas matrimoniales, familiares, a Pablo. Y si ustedes leen las cartas de Pablo para estas iglesias, primero es que Pablo nunca tuvo familia. Entonces, eso prácticamente, si tú ves a la persona, estaría descartado que Pablo estuviera calificado en términos humanos para darte un consejo matrimonial o familiar. Y sin embargo, vamos a ver la riqueza que hay en esas cartas en cuanto a los principios que ahí están. Y es más, cuando Pablo se atrevía a decir algo que no estaba sustentado en un principio, Pablo daba el argumento personal y entonces Pablo lo hacía ver como que era un comentario personal con respecto a una solicitud que habían hecho los hermanos de la iglesia, que es diferente, porque cuando hay un principio es blanco y negro, no necesita mayor explicación. Lo que necesitas es entenderlo, someterte y obedecerlo. Cuando tú andas buscando escuchar lo que quieres escuchar, entonces
La palabra se va a convertir en una piedra de tropiezo para ti. La palabra de Dios se va a convertir en una piedra de tropiezo porque no te dice lo que tú quieres escuchar y la vas a eludir. Vas a tratar de buscar un camino paralelo y eso no te va a ayudar. El consejero es un acompañante del aconsejado para escuchar la voz de Dios. Y en ese sentido tú puedes animar a la persona que vaya a escuchar al Señor o invitarlo a que lo puedan hacer juntos si él no sabe cómo hacerlo, o es una oportunidad para que en ese proceso de discipulado pues tú le muestres cuál es la forma de hacerlo y que luego él pueda desarrollarse de manera personal con el Señor. Por otro lado, vamos a ver que los incrédulos están pidiendo señales del cielo y algunos hasta consultan a los muertos y algunos hasta consultan médiums y cosas de ese tipo y dependen de eso y lo que genera es mayor inestabilidad en sus vidas. Eso no puede suceder con el consejo bíblico. El consejo bíblico debes asegurarte que el consejero te dé principios, te dé promesas, te indique cuál es la instrucción de Dios y entonces ve, medítalo y busca al Señor. Y es genuino que vayas delante del Señor y que le digas, Señor, ya entendí el principio, pero tengo miedo, estoy inseguro, no sé qué hacer, pero igualmente te quiero obedecer, quiero hacer tu voluntad y voy a tomar una decisión al respecto. Finalmente, solo quiero decir que como cristianos vamos a estar expuestos constantemente a ser solicitados al consejo. Y gente no cristiana vendrá a buscar un consejo cristiano por causa de que le generas confianza, le das la impresión de ser una persona estable, de ser una persona que hace las cosas correctas, que su testimonio da luz de lo que dice. Y entonces la gente se va a acercar contigo y ahí es una oportunidad magnífica para que tú presentes el plan de salvación y a partir de ahí puedas iniciar un proceso de consejería bíblica. Pero nosotros, entre hermanos, entre líderes de grupos de crecimiento, debemos desarrollar el principio de la consejería a partir de los principios. Y para que tú aconsejes con un principio, tú debes estar escuchando permanentemente la voz del Señor. Y si eso es así, no te va a ser difícil poder decirle a las personas qué es lo que Dios dice al respecto de eso y poder animar a los hermanos a que tomen ese tipo de decisiones. El consejo es una experiencia que el Señor nos deja y nos permite disfrutar en la familia de la fe. Y debe ser una práctica constante de nuestra confirmación de la voz de Dios o de la búsqueda de la voz del Señor. No olvidemos que los pastores han sido puestos precisamente para cuidar a las ovejas. No les hagamos difícil el trabajo a los pastores y seamos ovejas que buscan al pastor, que escuchan su voz y que le siguen. Esto es determinante. ¿Cuántos problemas nos podemos ahorrar si somos practicantes del consejo? Y cuando busques consejo, búscalo en el lugar adecuado, en la voz de alguien que te lleve al principio. Y cuando tengas enfrente al principio, medítalo y toma una decisión. Y puedes decir con convicción, en tu nombre lo voy a hacer. Muchas gracias, hermanos, por conectarse una vez más. Es nuestro deseo que sigamos aprendiendo juntos cada miércoles, cada domingo, en cada espacio. Y estaremos continuando con esta serie este próximo domingo. Los esperamos a las 9 de la mañana. Buenas noches, descansen y hasta pronto. El resplandor de un rey vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad.
sos. Cuán grande es Dios. Y cántale cuán grande es Dios. Y todos lo verán. Cuán grande es Dios. De día a día Él está. El tiempo está en Él. Principio y el fin. Principio y el fin. La Trinidad en Dios. El Padre y Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios. Y cántale, cántale, cuán grande es Dios. Y todos lo verán, todos lo verán. Y cuán grande es Dios. Y cuán grande, y cuán grande es Dios. Y cántale, cántale, cuán grande es Dios. Y todos lo verán. Y cuán grande su nombre sobre todo es. Y eres digno de alabar. Y mi servidor, cuán grande es Dios. Su nombre sobre todo es. Y eres digno de alabar. Y mi servidor, cuán grande es Dios. Y cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios. Y todos lo verán. Y cuán grande es Dios. Y cuán